Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Muchas gracias por estar aquí en la señal de canal 6.4 desde Ciudad Juárez. Bueno, como le decía hace unos momentos antes de entrar al corte, ya está aquí con nosotros el licenciado Leodoro Juárez González, quien es conferencista y bueno, es colaborador de este noticiario de Expectativa Noticias y como todos los martes está aquí con nosotros. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Hugo, pues qué gusto de estar aquí una vez más. Ya está mejor de su... Ya un poquito mejor. mejor. Ya se va... Le pegó duro, ¿verdad? Sí, estos climas de hoy siempre afectan y entorpecen pues la salud de los chihuahuenses, de los juarenses, pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Bueno, pues hoy un tema bastante interesante con el licenciado Leodoro Juárez González y se trata pues nada más y nada menos que de la ley de amnistía que envía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Pleno de la Cámara de Diputados, allá en San Lázaro. La iniciativa de ley de amnistía que envió el presidente se ha publicado, dicen que se ha publicado información falsa o supuestas interpretaciones legales sobre temas que la ley ni siquiera contempla. Y hay quienes se preguntan si esta ley de amnistía es una invitación para delinquir o realmente será una propuesta para disminuir la justicia. Y este es el tema que pues los invito para que se queden aquí con nosotros porque pues es un tema bastante polémico, interesante, por la forma en cómo se ha diseñado esta ley de amnistía y bueno, las dudas que representa también si pueda funcionar aquí en nuestro país. ¿Qué opina usted de esta ley de amnistía? Híjole, merece un estudio muy profundo de los estudiosos del derecho, valga la redundancia, de los doctrinarios del derecho, porque así como la están enviando a rajatabla, me parece que trae un sinnúmero de errores que no están previendo. Cosas que no están previendo. En su juicio, ¿como dentro de cuáles? Mire, ¿cuáles errores? Tendríamos que ver esto. Es muy difícil de explicarlo, de entenderlo. Incluso es una figura que poco se ha usado en México, si es que se ha usado. Amnistía y el indulto. Sí, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La amnistía debe ser a través de una ley. Y debe ser general, todo lo que establece en una ley de amnistía. Y esa ley, pues el único que la puede crear, si es federal, es el Congreso de la Unión, sí, con la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. La iniciativa puede ir del presidente de la República. La amnistía siempre será por parte del Congreso de la Unión a nivel federal. El indulto siempre será por el Ejecutivo, por el presidente de la República. Con las facultades que le confiere la Constitución. Sí, el artículo 89 es el que establece las facultades de la Constitución del presidente de la República. Me parece que en la fracción 14 viene la facultad de indultar. Normalmente a quienes han prestado grandes servicios a la patria o que después de ser juzgados se demuestra que son inocentes y como el Poder Judicial no puede revocar ya sus decisiones que son firmes, entonces por eso queda la figura del indulto. Es particular para un caso en concreto. Y la amnistía es general y por el Congreso de la Unión. Pero son dos figuras que poco se usan, que poco sabemos de ellas. Y ahora nos toman por sorpresa que el presidente envía esta iniciativa al Congreso de la Unión para otorgar amnistía a gente que ya fue sentenciada, que ya hay cosa juzgada y que fue sentenciada de acuerdo a leyes penales que también creó el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque la amnistía, como la puede establecer el Congreso de la Unión, es solamente a través de una ley. Las facultades ahí vienen en el artículo 73, me parece que es la fracción 22 de la Constitución, donde puede establecer la amnistía. Pero en este caso quieren la amnistía para reos que ya han sido juzgados por el Poder Judicial, de acuerdo a la división de poderes que existe y de acuerdo a las facultades que tiene el Poder Judicial, que ya fueron sentenciados y entonces ahora se pretende que haya otra ley por el legislativo que contradiga la ley con la cual lo juzgaron para que ahora diga, pues nos equivocamos. Estas personas deben de ser
perdonadas. La amnistía perdona el delito. El indulto perdona nada más la ejecución de la pena. De la pena, sí. Ajá. Entonces, es lo primero que deben de estudiar los legisladores. A ver aquí, sobre estos que ya fueron sentenciados, ¿es la amnistía lo que vamos a establecer? O mejor que el presidente, estudiando caso por caso, puede indultar si no tiene facultades, pues vamos legislando para otorgarle facultades, ampliarle facultades para el indulto, porque cada caso tiene que examinarse de acuerdo a las características de esta iniciativa, porque trae ciertos requisitos, no es así general para todo tipo de delitos, es para cierto tipo de delitos y que se cometieron bajo ciertas circunstancias. Correcto. Déjeme hacer un apunte en relación a lo que se dijo el pasado el 17 de septiembre, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que esta iniciativa, precisamente la ley de amnistía, nada tiene que ver, así lo dijo, con la gente, que tiene que ver, mejor dicho, con la gente humilde, que es decir, aquellas personas, aquellos mexicanos, pobre, más bien, ¿no? La gente pobre que no tuvo oportunidad de ser asistida mediante un abogado competente, por decirlo de alguna manera, que no tuvo abogados, es decir, que los dejan en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada y que no se les asistió ni tampoco se les ayudó por los delitos de los que son acusados y que no son graves, son delitos de sangre, de violencia. Pero ¿a quién se le otorga amnistía? Y aquí viene la parte importante de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues según la exposición de motivos de la propuesta presentada a la Cámara de Diputados, en los penales federales existe un número significativo de personas que están recluidas en los penales por delitos menores provocados por el hambre y la pobreza. Eso dice el presidente. Según la iniciativa, son las mujeres, los jóvenes y los indígenas los grupos más afectados. Las primeras muchas veces presionados y amenazados por sus parejas, y los segundos por no contar con oportunidades de educación y empleo, y los terceros por enfrentar un proceso penal sin el traductor. Por ello, la iniciativa contempla decretar amnistía a las personas que no son reincidentes en los siguientes delitos, y son de hecho cinco puntos los que está haciendo referencia el presidente de México. El primero de ellos, pues es un tema bastante polémico, ya de por sí suyo bastante delicado, que hay que tratar con mucho cuidado, con pincitas, este tema que es el del aborto. El aborto. Tanto para la mujer que lo haya cometido como para el personal que haya asistido el aborto. El segundo, delitos contra la salud cometidos en condición de extrema pobreza o alta vulnerabilidad, obligados por algún familiar o algún miembro del crimen organizado. Cualquier delito, ojo aquí, cualquier delito cometido por personas pertenecientes a una comunidad indígena que no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado. Delitos de robo sin violencia que no meriten más de 4 años de prisión. Y delitos de sedición, que es el levantamiento de un grupo de personas contra el gobierno. ¿Qué le parece si vamos comentando punto por punto sobre estos 5 tendríamos que decir que esta ley sería de carácter federal. Nada tiene que ver con delitos del fuero común. Claro, son del carácter federal. Y ahí pudiéramos establecer un desequilibrio, una inequidad. Porque aquí está hablando del aborto. Sí. ¿Cuántas gentes están en aborto, mujeres, en la cárcel por delito de carácter federal? Son del fuero común. Lo que pasa es que la señora Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación, que yo creo que es quien delineó esta creo que sí, está iniciativa de ley, luchando y pugnando porque se legalice el aborto. Y como no lo ha logrado a través de la legislación, entonces lo quiere hacer de esta manera a través de la amnistía. Bueno, ahí está. ¿Es delito? Sí es delito. ¿Se dan todos los elementos? Sí. ¿Fueron juzgados por jueces? Sí. ¿Tuvieron defensores? Desde luego, porque la misma ley dice que si no trae un defensor particular, ha de haber uno de oficio. Y ahorita los defensores de oficio, especialistas en eso, siempre tienen que estar presentes en los juicios. Si no, es muy estricto que todos tengan defensor. Definitivamente, si no está el defensor, no se lleva a cabo la audiencia. Y si es alguien de una etnia
debe de tener el traductor a fuerza, sino cómo van a llevar a cabo la audiencia. Entonces, son cosas que tienen que examinarse. Primero, el papel del poder judicial, de los jueces. Todas estas circunstancias de que no tuvo defensor, que no tuvo traductor, definitivamente tuvieron que haberse tomado en cuenta en el procedimiento. Y las circunstancias particulares de cada delito y de cada persona tuvieron que haberse tomado en cuenta en el procedimiento. Y si no en primera instancia, en segunda instancia. Y si no, en el amparo. Entonces, pero ya tiene que haber defensa. Pero ya hay antecedentes, licenciado, de juicios que se han llevado a cabo donde no está el traductor, donde no está alguien que lo asista para que pueda comprender el imputado de qué delito se le está juzgando. Ya ha habido antecedentes de muchísima gente que está ahí compurgando penas y no sabe ni por qué, porque no hay traductor, porque no hay los pero no recursos solamente en suficientes. estos casos, Sí, Hugo, sí, son defectos que tiene el Poder Judicial parejo. ¿Cuánta gente cree usted que esté en la cárcel que no esté en estas circunstancias y que realmente le imputaron un delito y no pudo defenderse? No le hace que no esté en esas circunstancias. Por el abuso del poder o por la omisión de los jueces también. Infinidad de gente está ahí, de veras, y yo se lo digo porque estuve en Derechos Humanos y pude darme cuenta, y no necesariamente estaban bajo estas circunstancias. A los indígenas, pues tenía que ponerle su traductor cuando cometían algún delito. ¿Cuál es el que sigue por ahí? El otro es el delito contra la salud cometidos en condición de extrema pobreza o alta vulnerabilidad, obligados por algún familiar o algún miembro del crimen organizado. Cuando el Chapo Guzmán empezó a delinquir, empezó mandando grandes toneladas de cocaína a Estados Unidos, o empezó de chalancillo. Nació en extrema pobreza. Él era un muchacho pobre, maltratado por su padre. Así empezó. Y cuando lo detuvieron se les escapaba de la cárcel, pero si estuviera en estas circunstancias y le dan una ley de amnistía, va a salir y más bravo, precisamente a subir el siguiente escalón. Me parece que es una ley populista, demagógica, inequitativa y que no va a resolver ningún problema, porque todos dicen, el que empieza de puchadorcito, dice es que me obligaron, es que la necesidad me obligó, es que no tuve posibilidades de trabajar ni de estudiar, eso que se lo cuente a alguien más, ¿no? Los sicarios, pues empiezan como puchadorcitos, luego como sicarios y luego como jefes de grupo, y ahí se la van llevando. Fíjese que una de las cosas que tienen en Estados Unidos es que castigan fuerte los delitos menores, incluso las faltas menores, precisamente para que no suban al siguiente escalón. Como la hierba mala, ¿no? Que tienen que cortarla de raíz para que no siga creciendo. Para que no siga creciendo, porque si no se castigan en su génesis los delitos menores, se va al siguiente escalón. Todos aspiran a lo mismo. Si usted no disciplina, le pone medidas de disciplina a un pequeñito, 4, 5, 6, 7 años, que ve y se roba un dulce, y luego se roba un chocolatito, y luego se roba una canastita, si no lo castiguen en esos estadios primitivos, vamos a decir, del delito, después cuando crezca, quién sabe que vaya a robar. Yo les decía a mis alumnos en la universidad, si a mí en mi pueblo, mis padres, me hubieran enseñado a robar gallinas, porque la delincuencia organizada que había en mi pueblo era aquellos que robaban gallinas, se emborrachaban, se ponían de acuerdo, iban y robaban gallinas, y era ahí, le digo, pero si a mí, mis padres, me hubieran enseñado que toda la gallina que entrara al corral terminaba en la olla del caldo, robadita, una gallina, nada más, después un marranito, nada más, y luego me dan estudios, me convierten en abogado, y luego me hago político. Nunca me quitaron la maña de robar gallinas, ni marranitos, ni los huevos de las gallinas. Ahora como abogado, ahora como político, ¿qué voy a robar? Muchos políticos traen una pirinola que dice por todos lados, toma todo. Ahí no dice pon 2, pon 1, toma todo. Si no se castiga esto en sus inicios, vamos a pagar graves consecuencias,
¿Cómo las estamos pagando? Si se da la impunidad en lo poco, también se va a dar la impunidad en lo mucho. Yo creo que esta ley trae esos defectos. No es necesario una ley para perdonar lo que ya juzgó el juez. En todo caso, yo considero que para ciertos casos que tienen que estudiarse muy a fondo, lo que deben de hacer es facultar al presidente de la República, ampliar sus facultades para el indulto, especialmente, no precisamente para que una gente se le considere que es inocente y lo juzgaron como culpable, sino también un indígena que esté en estas condiciones, que no tuvo una defensa probadamente correcta, que no tuvo traductor, bueno, pues ya está sentenciado y se considera injusto eso, pues es ir un poquito más allá del indulto, pero es más justo que crear una ley general para todo el ladrón o para todo el aborto, todos los que abortaron, porque todos van a decir que lo hicieron bajo esas circunstancias de presión o de pobreza. Antes en la ley, había una ley que me parece que se llamaba una excusa absolutoria, robo de indigente, algo así. Sí. O sea, no recuerdo si es el nombre que tenía, ya desapareció, ya derogaron eso, cuando robaba por una sola vez para satisfacer las necesidades inmediatas de su familia por esa extrema pobreza. Pero entonces cuando un caso de eso llegaba al juez, el juez tomaba en consideración eso y lo exoneraba. Persistían los elementos del delito, era delito, pero esas circunstancias le permitían una excusa y entonces no era penado su delito si lo cometió una sola vez por la necesidad inmediata de familia. Más que una ley de amnistía de esto para los que ya están sentenciados, deberían de crear los diputados y senadores circunstancias más bien atenuantes del delito o no excluyentes de responsabilidad, eso es muy claro como la ley lo establece, sino ciertas excusas absolutorias. Porque esto, lo que está haciendo todo esto, es una excusa absolutoria por ser pobre, por ser presionado, por ser de una etnia indígena. Pero ¿no cree usted bueno, es que así como lo comenta, pues me parece que sería rajatabla la aplicación de la ley de amnistía, pero ¿no cree usted que pudiera revisarse caso por caso? Es decir, por ejemplo, aquella mujer que la encontraron vendiendo porciones mínimas de alguna droga que diga, bueno, es que es la primera vez que yo lo hago. Bueno, entonces si estás acogida a la ley de amnistía, pues pudiera hacer eso, ¿no? Pero es que si van a revisar estos casos, tienen que revisar los demás, porque hay gente que están ahí por homicidio y realmente no cometieron ellos el delito. A veces las formas de investigación que tienen los agentes ministeriales no son tan profesionales. Y con eso lavan otros delitos de los verdaderos homicidas. O sea, entonces tendrían que revisar caso por caso, pero todos de los que están ahorita compurgando penas. Y entonces, ¿dónde queda la certeza de la cosa juzgada? Correcto. ¿Dónde queda el trabajo de la investigación y dónde queda el trabajo de los jueces? Para mí, lo que debe de haber es facultar mayormente al presidente de la República para que establezca el indulto, porque ya son cosas juzgadas. Ahora, juzgadas conforme a una ley que creó el Poder Legislativo. Hijo, esto es delito. Y por ser reprochable debe de ser castigado y establece las condiciones en que se pueda dar el delito para que se agrave la pena o se atenúe la pena. Cosas que el juez en sus facultades tiene que ver y el Ejecutivo a través de la investigación también tiene que ver. Pero ya cuando dictaste una sentencia y luego el mismo legislador que dijo, esto es delito y aquí no importa si es moreno o es güero. Si es prietito, es alto o es chaparrito, si es pobre o es rico. Vamos al siguiente. Esto es el delito. Sí. Y no puede crear otra ley para decir, contradigo esta que establecí esto como delito en general, para ahora en general decir que me equivoqué, que eso no deberían de ser Bueno, delitos. vamos al siguiente punto, porque son 5 puntos. Cualquier delito cometido por personas pertenecientes a una comunidad indígena que no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado. Pues ahí calificamos usted y yo porque pues estamos morenitos. Bueno, Delito Juárez también calificaba ahí. Delito de robo sin violencia que no amerite más de 4 años de prisión. Bueno, pues está bien. Imagínese usted que vaya uno sin violencia, se lleva 10 gallinas que tiene el pobre. O que me meto a la casa del vecino y le robo su televisión y todo. Le robo su televisión, le robo su violencia porque no estaba el vecino en la casa. Bueno, no hubo violencia, ya está exonerado de Soy todo muy delito. pobre, pero hoy friego a otro pobre.
Es que soy muy pobre. Pues también el que le robaste es muy pobre. O me van a exonerar nada más cuando le robo a los ricos como Robin Hood o Chucho el Roto. Y no lo quiero para repartir a los pobres, lo quiero para mí. De veras, justificar el robo, porque no lo hago con violencia y no pasa de 4 años. O sea, todos los que roban para comer. Y el monto no es superior a los 50,000 pesos, además. Hijos. Bueno, pues hay que analizarlo muy bien. Depende también. Porque esta iniciativa tiene que ser perfectible, supongo yo. Tiene Pues, que ser perfectible. pues yo creo, Puesta así yo creo que este Frankenstein no se puede perfeccionar de ninguna manera. Puesta así sí es preocupante. Porque, insisto, si a mí se me ocurre el día de mañana de irle a robar, que nunca lo haría, de irle a robar a mi vecino su carro, me lo llevo sin ningún tipo de violencia, pues no cometí ningún delito. Bueno. Otro más, el delito de sedición, que es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno. Un grupo de personas contra un gobierno. Aquí entrarán las manifestaciones. Ahí es donde a mí me parece que la amnistía pudiera tener algún sentido. Los que luchan por una ideología, los que luchan por algo que creen que es mejor para el país y que no les queda otra alternativa más que las armas, los que bloquean ciertas vías de comunicación para exigirle al gobierno que tome tal o cual decisión, porque consideran que esa decisión sería justa y correcta para el pueblo. Allí es donde a mí me parece que una ley, a todos los que depusieran esa actitud, pero antes de ser juzgados, ahí me parece que sí sería efectiva. Por decir algo, no estoy de acuerdo, pero huachicoleros. Ya saquearon mucho a la nación, ya estamos en la cuarta transformación, pórtense bien, piensen en sus madrecitas, pero no les digo solamente que piensen en sus madrecitas, en una nada ni tienen, pero ahí les va la ley de amnistía, dejen de robar y les vamos a perdonar ya el petróleo que quemaron, se llevaron o la gasolina, señores, borrón y cuenta nueva. No estoy de acuerdo yo con eso, pero esa sería una verdadera ley de amnistía. Pero acá mire, Hugo, ahorita yo le decía, la ley de amnistía perdona el delito y entonces también perdona la reparación del daño. Al no haber delito, tampoco tengo que reparar el daño. Pues es un conjunto de cosas, ¿no? Robé sin violencia, tengo menos de 4 años de prisión, no he reparado el daño, vienes a perdonarme, me perdonas el delito, como no hay delito, tampoco reparación del daño, voy a disfrutar de lo robado. Bueno, pues la ley de amnistía no contempla, y esto me parece muy bien, ya estaría de más si fuera así, si lo contemplara también la ley de amnistía, no contempla a quienes hayan atentado contra la vida o la integridad corporal, quienes hayan cometido secuestro, uno de los delitos más aberrantes, más graves. No, pues tiene que poner todo el catálogo, pues con los 5 que dijo era suficiente. Ni para quien haya empleado un arma de fuego para cometer algún delito. Ah, y en todos los demás sí, entonces. Bueno, pues aquí el que está defraudó, el que... No, son 5 supuestos los que establecen. ¿Sí? Nada más, me parece, como usted dice, que es perfectible. Yo no sé si puedan perfeccionar algo que no tiene ni pie ni cabeza, ¿de pues veras? yo creo que sí tiene que ser así, porque puesto así como se lo estoy planteando, como lo estoy leyendo, me parece que no va por buen camino esta ley. Sí, al contrario, por otra parte, castigar, como ahora pretende a los grandes defraudadores fiscales o que ponen facturas falsas, no se trata de decir, a aquellos no los castigamos, pero a estos tampoco. No. A aquellos hay que castigarlos. Hay que exigirles. Y a estos también. Y a estos también. Claro. Porque un pequeño defraudador después es un gran defraudador. Nunca falta la astucia para la maldad. Y ahí no tiene que ver que seas ricos o que seas pobres. A veces el rico hace mucho daño. El pobre que roba también, porque le roba al pobre. También, o sea, el pobre que roba al pobre, pues ¿cómo se le puede exonerar? Entonces el ladrón que roba al ladrón no tiene 1000 años de perdón, como pues, dice el viejo refrán popular. Eso dice el refrán, yo creo que no lo justifica nada de eso. Okay. Y me parece que la intención es buena, creo que quieren vaciar las cárceles, pues para meter a otros. Bueno, pues a ver. Particularmente empresarios que le están cometiendo en delitos graves, algo que antes no lo era, con aquella de
no limitación, sino extinción de dominio, Extinción de dominio. Antes de que se dicte sentencia contra ellos. A ellos los están condenando a extinción de dominio. ¿Cómo se dice cuando se les quitan los bienes? Sí, extinción de dominio. Sí. Sí, los están condenando antes de sentenciarlos al decomiso de bienes, como Embargo. Es otra palabra, es otra palabra, no tanto decomiso, sino, bueno, ahorita se me olvida el término. A estos, al contrario de todas estas hipótesis, los están condenando a ese decomiso de bienes antes de ser sentenciados. ¿Qué le parece si A ellos les están platicamos- exonerando después de ser sentenciados. Si Está lo raro platicamos esto. esto en el próximo jueves. ¿Le parece bien que lo platiquemos? Ándale, pues gracias. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Expectativa de Noticias.